Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El silencio durante el trayecto absorbía la atención de la pareja. Ray Thompson miraba al frente, perdido en sus pensamientos, echando ocasionales miradas a su esposa, Marilyn, quien parecía concentrada en el paisaje fuera de la ventana del lado del pasajero. Cada vez que creía que era seguro, desviaba la mirada para captar un débil reflejo de Ray en el cristal. Con los años, la pareja había desarrollado un entendimiento tácito, señalándose sutilmente cuando uno estaba a punto de mirar, permitiendo al otro girar la cabeza. Esto se había convertido en una rutina, ya que su comunicación se había reducido a fragmentos educados de conversación. Ray pensaba en lo cortés que se habían vuelto, y sus ojos se detuvieron en Marilyn. Ella llevaba un vestido negro y medias oscuras, con las piernas cruzadas por los tobillos, su perfil vuelto hacia él. Ray estudiaba el contorno de su rostro, recordando cuánto la había amado una vez. Recordaba cada detalle de los años que habían pasado juntos, los contornos familiares de su cuerpo, el aroma de su piel. Pero ahora, esos recuerdos solo profundizaban el sentimiento de pérdida que sentía. Habían pasado 62 meses, 1865 días, de vivir en agonía personal, contando cada día como otro paso más profundo en su propio infierno privado. ¿Acabaría esto alguna vez? ¿Encontraría algún día cierre y volvería a respirar libremente? Marilyn percibió que la atención de Ray se había desviado, y echó un vistazo rápido a su reflejo en el cristal. Sus emociones estaban conflictuadas, divididas entre los buenos recuerdos y el dolor que había seguido. Se preguntaba por qué él no podía brindarle el apoyo que necesitaba y cuestionaba si ella le había ofrecido lo mismo a él. Frustrada por sus propios pensamientos, se concentró en la expresión estoica de Ray. Sabía que su tormento reflejaba el suyo. Quería iniciar una conversación, pero cada vez que lo había intentado en el último año, había terminado en fracaso. La relación se había reducido a conversaciones insignificantes, cortesía fría y culpabilidad. No siempre había sido así. En su momento, su amor había sido absorbente, un vínculo que los hacía sentir como uno solo. Eran inseparables, incluso antes del matrimonio. En el día de su boda, al intercambiar votos, creían que su amor había alcanzado su punto máximo. Pero estaban equivocados. 14 meses después del matrimonio, en Navidad, nació su hija Rachel Lee, completando su pequeña familia. Marilyn recordaba la expresión de asombro en el rostro de Ray cuando miró por primera vez a su hija en la sala de partos. Su expresión se suavizó en una mirada de adoración mientras contemplaba a Marilyn, agotada por el esfuerzo del parto. Ella acunaba al recién nacido en sus brazos, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Esta escena también conmovió a Ray hasta las lágrimas, y los tres se abrazaron brevemente antes de que el equipo de parto se hiciera cargo para comenzar los procedimientos postparto. Este fue el comienzo del viaje de Marilyn y Ray para convertirse en los mejores padres que pudieran ser. Compraron y leyeron cada libro sobre crianza, escanearon internet todas las noches y hablaron con cada amigo y familiar que pudieron. La ansiedad que atravesaron era tanto conmovedora como agotadora. Finalmente, decidieron confiar en las autoridades más prácticas, sus madres. Con llamadas casi cada hora, las dos abuelas lograron aliviar los temores y preocupaciones de los nuevos padres, mientras también comenzaban el proceso de mimar a su hermosa nieta. Los padres de Marilyn estaban tan enamorados de su nieta que se mudaron de costa a costa para vivir cerca. Así comenzó la vida en el hogar de los Thompson, y cada día era un descubrimiento maravilloso con su hijo, las comidas, los ciclos de sueño, los cambios de pañales, el suave balanceo a las 2 a.m. para calmar al bebé con una suave canción de cuna. Los observaban con atención mientras su bebé yacía en el suelo de la sala, esforzándose por ponerse a 4 patas. Se maravillaban con su creciente altura y peso, las visitas al médico y las vacunas, y tomaban incontables fotografías de su bebé usando cada regalo recibido en los baby showers, enviando copias junto con notas de agradecimiento a los donantes para mostrar su aprecio. Grabaron videos de cada evento importante, la coordinación estable de manos, ojos y control muscular, la mirada de reconocimiento cuando ella veía las caras de sus padres y oía sus voces,
mostrando una sonrisa y moviéndose con alegría. Apreciaban cada momento, el primer gateo, los primeros sonidos, el primer agarre de dedos, los alimentos para bebé y las botellas a prueba de derrames, la primera vez que dijo «mamá», lo que llevó lágrimas a Marilyn y Ray. Celebraron cuando ella se puso de pie, solo para volver a sentarse, y luego el primer paso vacilante. Pronto, mantenían una corta distancia para animar a Rachel a caminar hacia ellos, celebrando cada intento exitoso. Soportaron la agonía de la dentición, se deleitaron con su creciente vocabulario y se complacieron en tratar de interpretar los deseos de Rachel. Enfrentaron los desafíos de la edad terrible y el entrenamiento para ir al baño, compraron nuevos conjuntos para acomodar el crecimiento de Rachel y celebraron sus tercer y cuarto cumpleaños, con la cara de Rachel alegremente manchada de pastel de chocolate. Todos estos momentos, y los miles de otros, impactaron sus vidas tal como lo hacen con cada par de padres. Y como todos los padres, Marilyn y Ray estaban seguros de que su hija era la más inteligente y hermosa de todas las nacidas. Querían que su hija fuera especial, única, y Rachel Lee Thompson era única. Ella tenía algo que decenas de millones de bebés nunca tendrían: leucemia. Marilyn recordó la devastación que sintió cuando ella y Ray estaban en la oficina de su pediatra, mientras el doctor intentaba equilibrar sus preocupaciones con reassurances. Había algunos resultados preocupantes en el último examen de Rachel, nada grave, solo cosas que requerían más pruebas. Pero luego vino otra consulta, y el rostro del doctor reflejaba una preocupación aún mayor. Más pruebas siguieron, llevando a resultados aún más inquietantes, luego a la vaguedad de una derivación a un oncólogo, y la reacción zombificada de Marilyn y Ray al salir de la oficina del pediatra, Rachel caminando entre ellos, sosteniendo sus manos, ajena a la sombra de los eventos por venir. La consulta inicial con el oncólogo trajo más pruebas y más temor, culminando en la pronunciación de esa palabra horrible: cáncer. El diagnóstico del oncólogo se sintió como una sentencia de muerte. Marilyn se volvió histérica en la oficina, y Ray no estaba muy atrás. El oncólogo experimentado había visto esta reacción demasiadas veces antes y utilizó su experiencia para asegurar a Marilyn y Ray, citando los avances en los tratamientos, los detalles sobre la focalización de células y el aumento en las tasas de supervivencia. Enfatizó que Rachel recibiría la mejor atención disponible, que él y su equipo de médicos y enfermeras no dejarían piedra sin mover en su tratamiento. Todos se unirían para combatir esta enfermedad insidiosa. Aún así, después de salir de la oficina y sentarse con Rachel en su habitación, ambos sosteniéndola y llorando, la pobre Rachel se quedó allí en la cama, cubierta por sus padres, preguntándose por qué estaban llorando. El temor desconocido, a su vez, hizo que Rachel llorara, lo que llevó a aún más lágrimas de sus padres. Marilyn comenzó a derramar lágrimas nuevamente en el vehículo. Sacó un pañuelo de su bolso para secarse los ojos, sus movimientos precisos después de 5 años de práctica. Tenía suficiente experiencia para no perder tiempo ni movimiento en agarrar uno. El movimiento llamó la atención de Ray, y se preguntó de nuevo si debería intentar consolar a su esposa. Pero ahora, Marilyn había encontrado su consuelo en otra parte, pensó melancólicamente. Y en verdad, él también. Pensó hacia atrás a través del tiempo, mirando una vez más la cadena de eventos que los había llevado a este punto. Recordaba cómo se habían sentado y hablado, ensayando cómo abordarían el tema con Rachel. Recordaba cómo Marilyn, con tanta calma, comenzó a decirle a Rachel que estaba enferma y que tendrían que visitar muchos doctores y hospitales antes de que ella se recuperara. Ray era un mar de emociones temblorosas, pero, siguiendo el ejemplo de Marilyn, aseguró a Rachel que todo estaría bien y que su mamá y su papá no dejarían que le pasara nada malo. Dios, qué mentira resultó ser esa. Todos los medicamentos, las inyecciones, la quimioterapia, ver a Rachel soportar todo valientemente, confiando ciegamente en que sus padres no le harían daño. Su pobre bebé volvía a casa de los tratamientos sin apetito, y él se sentaba a su lado, sosteniendo una cesta para vomitar mientras ella la llenaba. La palidez de su piel mientras se debilitaba, su brillante cabello negro, el cabello que había heredado de Marilyn, caía en mechones.
Recordaba lo molestos que se habían puesto Marilyn y Rachel cuando decidieron que era momento de rapar la cabeza de Rachel. Les había dicho que esperaran hasta que él volviera. Condujo hasta encontrar la primera barbería disponible y pidió que le raparan la cabeza. Se sintió extraño al salir de la barbería, la sensación del aire en su cuero cabelludo recién afeitado, las miradas curiosas de las personas que veían su piel blanca contrastando con su rostro bronceado. Cuando Marilyn y Rachel lo vieron, quedaron en shock. Pero ese shock rápidamente se convirtió en risa cuando primero Rachel, luego Marilyn, insistieron en tocar su cabeza. Disfrutó de las suaves caricias de Rachel mientras preguntaba si dolía raparse la cabeza. Le aseguró que no dolía en absoluto, aliviando parte de la preocupación de Rachel. Luego vio la mirada pura de gratitud en el rostro de Marilyn por su sacrificio. El vehículo se detuvo en un semáforo en rojo, interrumpiendo los pensamientos de Ray. Hacía mucho tiempo que no veía una expresión similar en el rostro de Marilyn. Por casualidad, Marilyn en ese mismo momento estaba recordando el corte de cabello de Ray. Él había hecho eso para apoyar a su hija, pero Ray siempre había estado allí para Rachel y para ella también. Solo su valentía silenciosa la había alentado a hacer lo que hizo. Hizo una cita de emergencia en su salón y le dijo a Antoine lo que quería. Durante casi 20 minutos, Antoine le rogó que reconsiderara, pero ella ya había tomado su decisión. Finalmente explicó por qué quería hacerlo, y con lágrimas en los ojos, Antoine aceptó. Pronto, se sorprendió al ver el reflejo en el gran espejo mostrando su cabeza rapada. Los otros estilistas y clientes también se emocionaron hasta las lágrimas a medida que la historia se difundía de estación en estación. Antoine le dio un abrazo al despedirse, y cuando fue a pagar por sus servicios, fue detenida en cada estación mientras los otros estilistas insistían en abrazarla también. Incluso algunos de los clientes se unieron. Cuando finalmente llegó al mostrador para pagar, le informaron que Antoine había indicado que no aceptaran pago de su parte. Marilyn insistió en pagar, pero Antoine era tajante en que no debía nada. Marilyn se sintió conmovida por el acto de simpatía de Antoine y los demás mientras salía del salón. Al cruzar el estacionamiento, escuchó unas risas fuertes de un grupo de adolescentes que se reían de ella. Se preparó contra su ridículo ignorante y se recordó a sí misma lo que era importante, el gesto de solidaridad con su esposo e hija. El acto de Ray había traído risas, mientras que el suyo había traído lágrimas al darse cuenta Rachel de que no pasaría por la prueba sola. Mientras Ray la abrazaba, susurró, «Oh, cariño», mientras sus manos tocaban suavemente el cuero cabelludo rapado de su esposa. Ella susurró de vuelta, «Está bien, crecerá de nuevo». Luego sonrió y bromeó, «Solo significa que vas a tener que comprarnos a Rachel y a mí todos los pañuelos Hermès que queramos mientras nos crece el cabello». Y bendito sea su corazón, hizo exactamente eso. Cada día, traía a casa 2 cajas, una bufanda para cada una de las mujeres que adoraba. Marilyn y Rachel modelaban y cambiaban las bufandas a diario. En los días en que Rachel se sentía lo suficientemente bien, salían en público, ignorando las miradas que atraían. Estaban unidas en su amor, al menos al principio. Ray y Marilyn sabían desde el principio que la enfermedad de Rachel había aumentado significativamente el nivel de estrés en sus vidas. Cada noche en la cama, hablaban sobre cómo lidiar con los desafíos diarios mientras se abrazaban. A veces, terminaban las conversaciones en momentos íntimos, y a veces simplemente se abrazaban en silencio hasta que el sueño los vencía. Cada día, iban a trabajar, y el primer asunto del día era actualizar a sus compañeros de trabajo sobre la condición de Rachel. Marilyn trabajaba como diseñadora gráfica en una empresa de tamaño mediano que empleaba a unas 50 personas. Cada mañana, después de compartir las últimas noticias sobre Rachel, sus compañeros de trabajo siempre le recordaban que los llamara si necesitaba algo. Ella siempre respondía que lo haría, aunque en realidad no esperaba hacerlo. Confiaba en los demás, y aunque apreciaba sus ofertas, nunca revelaba completamente sus verdaderos sentimientos. Se permitía ser el centro de atención y dejar que la gente la mimara, pero nadie la entendía verdaderamente. ¿Cómo podrían hacerlo, a menos que estuvieran en la misma situación?
En silencio, hacía su trabajo, iba a casa y aliviaba a su madre o suegra de la tarea de cuidar a Rachel. Ray era el asociado más joven en un bufete de abogados. Aunque los socios eran comprensivos con su situación, la realidad era que Ray se esperaba que produjera para la firma. Mientras trajera horas facturables, a los socios les parecía bien. Ray confiaba en su secretaria, Karen, para mantenerlo en el camino. Cada mañana, ella le traía una taza de café y le preguntaba cómo estaba. Pasaba unos minutos con ella, compartiendo pensamientos personales, antes de que comenzaran sus llamadas y citas. Así era, en resumen, como los Thompson lograban atravesar cada día en la montaña rusa emocional de sus vidas. A menudo, su rutina diaria se interrumpía por un procedimiento particular que Rachel tenía que realizar. Tanto Ray como Marilyn dejaban todo para atender a su hija y luego volvían al trabajo para ponerse al día frenéticamente. El tiempo tiene una manera de erosionarlo todo, y minuto a minuto, estaba erosionando el matrimonio de Ray y Marilyn. La erosión era tan gradual que ninguno de los dos notaba la creciente distancia entre ellos. Continuaban estando allí para Rachel, delegando tareas y diligencias de cualquier manera que beneficiara más a ella. Hacer que Rachel se recuperara era su principal prioridad. El estrés comenzó a desgastar su relación, creando pequeñas irritaciones que gradualmente se convirtieron en resentimiento. Todo comenzó con un procedimiento al que Ray no pudo asistir debido a una cita conflictiva. Marilyn se enfureció mientras esperaba sola en el hospital, y cuando Ray finalmente llegó, ansioso, ella respondió con frialdad. La dureza de su tono hizo que Ray se echara atrás, y esperaron juntos en silencio. Cuando llegaron a casa, ella se disculpó, y se reconciliaron, encontrando consuelo en los brazos del otro. Pero poco a poco, los pequeños errores continuaron, llevando a más discusiones y menos reconciliaciones. Ray se encontró desahogándose con Karen cada vez más. Lo juro, Karen, es como si no pudiera hacer nada sin que ella encuentre un defecto, dijo una mañana. Karen escuchó con simpatía, animándolo a continuar. Marilyn se molestó porque hicimos la cita con el doctor con solo 10 minutos de antelación. ¿Cuándo has ido alguna vez a una cita con el doctor y te han atendido a tiempo? Nunca, ¿verdad? Ray paseaba por su oficina mientras Karen se concentraba en él. Así que, por supuesto, esperamos media hora antes de que siquiera nos lleven al salón de exámenes. Luego, tan pronto como Rachel queda fuera del alcance del oído, Marilyn se desahoga conmigo. Ya tengo suficiente en mi plato, no necesito esto. Karen intervino suavemente. Señor Thompson, solo necesita sentarse y hablar con su esposa. Ambos tienen demasiado invertido para dejar que las cosas se deslicen. Tómese un tiempo y explíquele que está haciendo lo mejor que puede, y que sabe que ella también está haciendo lo mejor que puede. Te entiendo, Karen. Estoy intentando, realmente lo estoy, pero algunos días simplemente me supera, suspiró Ray. Gracias por escucharme. Supongo que deberíamos prepararnos con el contrato de los Jones ahora. De nada, señor Thompson. Siempre que necesite hablar, solo hágamelo saber. Ray vio a Karen salir de su oficina, pensando en lo afortunado que era de tener una secretaria tan sensata. Temía el día en que ella pudiera decirle que se iba a casar. Por muy guapa que fuera, pensaba que tenía muchas ofertas. Tal vez debería considerar darle un aumento para evitar que se fuera. Al otro lado de la ciudad, una claramente molesta Marilyn trabajaba furiosamente en su último proyecto. Su supervisor, Ion Tulos, se acercó silenciosamente a su cubículo y estudió su pantalla de computadora. Marilyn se sintió incómoda bajo su minuciosa vigilancia mientras seguía trabajando. Después de un minuto, Ion extendió la mano y borró su proyecto. ¿Qué demonios, Ion?, protestó Marilyn, frustrada porque una semana de trabajo había sido borrada arbitrariamente. Mi oficina, Marilyn, dijo Ion, alejándose. Marilyn y sus compañeros de trabajo cercanos encontraron razones para no mirar mientras John se dirigía a su oficina, con una Marilyn agitada preparándose para seguirlo. Al entrar, él le ordenó que cerrara la puerta y se sentara.
Ella accedió y esperó nerviosa la razón de la convocatoria. Marilyn, me doy cuenta de que estás bajo mucho estrés en este momento, pero está empezando a afectar tu trabajo. No me tomó ni 30 segundos darme cuenta de que tenías todos los parámetros incorrectos en tu proyecto, y parece que lo has estado perdiendo durante una semana. Marilyn estaba desconcertada por la revelación de John y comenzó a balbucear una disculpa, pero John levantó la mano. Está bien, Marilyn. Tenemos tiempo suficiente para corregirlo y terminar el proyecto dentro del plazo establecido. Lo que me preocupa eres tú. Eres la mejor persona que tengo en el equipo, y cuando no estás bien, todos lo sentimos. Sé que las cosas están difíciles para ti. Dime cómo puedo ayudarte. ¿Necesitas tiempo libre? ¿Una licencia? ¿Debería asignarte un asistente? ¿Qué necesitas, Marilyn? Háblame. Marilyn miró al suelo. John, lo siento por haberlo estropeado. Tengo tantas cosas en este momento. Los médicos están hablando de un trasplante de médula ósea y estamos en el proceso de buscar donantes adecuados. Todo lo que puedo pensar es en cuánto dolor más va a significar para mi bebé. Lee será el primer donante, y el otro día me enojé con él porque pensé que íbamos a llegar tarde a la cita con el doctor. Terminé discutiendo con él, a pesar de que está tratando de salvar la vida de nuestra hija. Estoy hecha un lío, John. Marilyn hizo una pausa, luchando por recuperar el control de sus emociones. Necesito trabajar, John. Necesitamos la cobertura médica para Rachel, pero también necesito la distracción para mantener mi cordura. Sé que eso puede no tener sentido, pero es la verdad. Marilyn, tiene sentido. Nunca le conté a nadie aquí, pero perdí a mi padre por cáncer cuando era niño, y recuerdo cómo me afectó a mí y a mi madre. Ella tuvo que seguir trabajando para mantenerse enfocada. Yo pasaba todo el día jugando afuera para evitar ver el estado de mi padre. Ahora me doy cuenta de que él no me resentía por eso, tampoco quería que lo viera así, dijo John en voz baja. Sé que tiendes a internalizar todo porque reconozco esa tendencia en mí mismo. Pero está bien hablar con alguien, y si alguna vez necesitas hacerlo, solo llámame. Te ayudaré en lo que pueda. Por ahora, deberías concentrarte en resolver las cosas con tu esposo. Vuelve a programar tu proyecto, y pediré a Terry y Frank que te ayuden. También revisaré el progreso para que podamos resolver esto y que puedas enfocarte en tu pequeña. ¿De acuerdo? Una Marilyn aliviada se levantó, sonrió y agradeció a John mientras salía de su oficina. Pensó en lo afortunada que era de tener un jefe tan comprensivo. Llegó la Navidad, y Rachel celebró su 5º cumpleaños, rodeada de su familia, padres, abuelos, tíos, tías y primos. Cuando se presentó el pastel de cumpleaños, Rachel pidió su deseo después de que todos cantaron «Feliz cumpleaños». Marilyn tuvo que ayudar a su hija debilitada a soplar las velas. Cuando le preguntaron qué deseaba, Rachel respondió que quería una Navidad blanca. Nadie intentó decirle lo raro que era tener nieve en su región, en cambio, desviaron su atención hacia la doble cantidad de regalos que recibió por su cumpleaños y la Navidad. Rachel pasó el día desenvuelta entre los regalos mientras todos miraban y los admiraban. Ri se movía rígidamente, tratando de grabar el evento. Todavía no se había recuperado completamente del procedimiento de médula ósea. Pensó en la odisea que había soportado y sabía que Rachel había sufrido el mismo dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar, nublando su vista a través de la cámara. Rápidamente le pasó la cámara a Marilyn para poder recomponerse. Pasó la mano por la incipiente barba que comenzaba a crecer en su cabeza. Tanto él como Marilyn se habían rapado la cabeza por el bien de Rachel, pero ella les había dicho que los prefería con cabello. Lee miró a su esposa y notó que su cabello comenzaba a crecer de nuevo. Pensó que tomaría un tiempo para que alcanzara la longitud que ella prefería. Aún así, pasaría mucho tiempo antes de que volviera a tener el largo que tenía cuando la conoció. Se sumergió en recuerdos de sus años universitarios.
Él y algunos de sus amigos de su ciudad natal se habían unido para aliviar el estrés de la transición a la vida en el campus de una gran universidad. Lo curioso era que no le agradaban particularmente algunos de los chicos del grupo, era más una cuestión de seguridad en números. La pandilla, junto con algunos compañeros de cuarto que se unieron, decidió asistir a una fiesta de bienvenida para los recién llegados. Los chicos más seguros rápidamente se dirigieron solos a la multitud de jóvenes mujeres, que también se habían agrupado para estar seguras. Ri observó con envidia cómo cada vez más de sus amigos veían a alguien que les gustaba y hacían un movimiento, pero él no estaba hecho para eso. Ri sabía que si intentaba hablar con una chica bonita de repente, probablemente balbucearía y divagaría, convenciéndola finalmente de que estaba hablando con un completo idiota. Para él, conocer a alguien requería tiempo, primero tenía que sentirse cómodo en su presencia. Luego, podía bajar la guardia y comenzar a mostrar sus mejores cualidades: compasión, consideración, empatía, humor, amabilidad, lealtad, cosas que no estaban hechas para revelarse en un momento fugaz. Aún así, mientras observaba a otros chicos ser rechazados, se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien con quien realmente estuviera destinado a estar. Notó que varios de sus amigos habían pasado las presentaciones iniciales y estaban teniendo conversaciones animadas con grupos de chicas. Los dedos se señalaban hacia los chicos y los ojos femeninos evaluaban a los diversos hombres. Ri se dio cuenta de que probablemente sería emparejado con alguien, una especie de compañera de equipo, y aunque su opinión contaría, el consenso colectivo del grupo determinaría las cosas, al menos para este primer encuentro. Lentamente, los grupos de hombres y mujeres se fusionaron por ósmosis y se intercambiaron nombres y presentaciones en la bulliciosa fiesta. Era divertido ver las miradas frenéticas en los rostros de todos mientras intentaban asociar nombres con caras durante el resto de la noche. También era claro ver qué parejas estaban comenzando bien y cuáles estaban condenadas desde el principio. Ri estaba perdido en el bullicio del grupo cuando una chica, presentada por su compañero de cuarto, le agarró del brazo y dijo: «Ricky, quiero que conozcas a alguien». No podía recordar su nombre tampoco, pero se sintió molesto porque ella había olvidado el suyo, especialmente dado que presumía de conocerlo lo suficientemente bien como para presentarlo a alguien. Cuando empezó a corregirla, diciendo: «No es Ricky, es Ri», ella ya lo estaba guiando hacia otra persona y dijo: «Mary, conoce a Ricky». La persona desconocida parecía igualmente frustrada y dijo: «Mi nombre es Marilyn, no Mary». En ese momento, Ri quedó asombrado al ver a la belleza de cabello oscuro frente a él. Mientras extendía su mano para presentarse, pensó: como no la había notado antes, ella medía aproximadamente 1,78 metros, vestida con un sencillo vestido de flores que aún así resaltaba su figura fantástica. Sus sandalias le impedían sobresalir demasiado entre los chicos, pero Ri se dio cuenta de que con tacones, esta encantadora chica lo miraría a nivel de los ojos, con unos ojos verdes que parecían ver a través de él, ojos que podrían tomarse una vida para apreciar. Mientras su cálida y suave mano se deslizaba en la suya, ella sonrió y sacudió la cabeza, enviando ondas de su largo y sedoso cabello negro azabache lejos de su rostro. «Hola, Ri, un placer conocerte», dijo. Y, en verdad, fue un placer para Marilyn conocer a Ri. Se había arrepentido inmediatamente de haber aceptado ir al evento de bienvenida de la universidad. «Vamos, Mary, será divertido», había insistido su compañera de cuarto, aunque, después de 3 días compartiendo habitación, aún no lograban pronunciar su nombre correctamente. Finalmente, la habían convencido, y ella aceptó ir. Pero se sentía igual que en la secundaria. Cada vez que un chico veía cuán alta era, se apartaba para proteger su frágil ego. Soportó una serie de rechazos sutiles mientras los chicos invitaban a varias chicas a bailar, ignorándola a ella. Marilyn sabía que era atractiva, a pesar de su altura, y, más importante aún, era inteligente y elocuente. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si sería vista como un objeto de burla en la universidad, tal como había sido en la secundaria. A diferencia de las otras chicas, a menudo pasaba los fines de semana sin pareja.
Recordaba cómo ninguna de ellas había estado lo suficientemente desesperada como para aceptar la única invitación ofrecida para el baile de graduación, una invitación que ella aceptó, solo para ser emparejada con el chico más bajo de su clase, causando que sus compañeros se rieran durante la foto del baile. Recordaba cómo su cita para el baile la dejó una vez que ganó una apuesta por llevarla. Aún podía verlo agitando los billetes de $1 sobre su cabeza en triunfo mientras sus amigos aplaudían. Marilyn pensó que la universidad sería un nuevo comienzo, así que eligió ir a estudiar al otro lado del país para escapar de su pasado. Pero, aparentemente, eso no fue suficiente. Los chicos parecían no estar dispuestos a darle una oportunidad en la universidad tampoco. Cuando su compañera de cuarto la presentó incorrectamente a otro chico, Marilyn estaba segura de que él huiría a la primera oportunidad. Entonces vino la agradable sorpresa de ver a un chico muy atractivo mirándola con un interés genuino. Ella sonrió mientras él tartamudeaba su nombre, corregía el error de su compañera de cuarto y le decía su verdadero nombre. En lugar de hacer un comentario sobre el clima o alguna otra broma trivial sobre su altura, Dee empezó a hacerle a Marilyn las preguntas usuales: de dónde era, cuál era su carrera y cómo le gustaba la universidad. Después de cubrir estos temas, continuó mirándola con atención enfocada, claramente ansioso por seguir conversando. Marilyn encontró este interés genuino como un cambio refrescante y disfrutó de la atención. Podía notar que Dee estaba luchando por hacerse oír sobre el ruido de la fiesta. Acercándose, le preguntó si le gustaría ir a una cafetería cercana para una conversación más tranquila. Marilyn sonrió y aceptó. Salieron del evento caótico y caminaron a paso relajado hacia la cafetería, donde continuaron su conversación en un ambiente más tranquilo. Dee automáticamente le sostuvo la silla mientras ella se sentaba, y Marilyn apreció este gesto considerado. Nunca se le ocurrió que Dee pudiera ser visto como machista, y no sentía que la estuviera tratando como algo menos que un igual. Mientras hablaban, sentían una comodidad natural el uno con el otro. La camarera que los atendía podría haber pensado que eran una pareja que había estado junta durante mucho tiempo, en lugar de haberse conocido solo una hora antes. Sonrisas y risas marcaron su tiempo juntos hasta que les informaron que la cafetería estaba cerrando. Mientras Dee acompañaba a Marilyn de regreso a su dormitorio, notó que ella temblaba con el frío de la noche. Rápidamente se quitó la chaqueta y se la puso alrededor de los hombros. Marilyn saboreó la experiencia de usar una chaqueta de chico, algo que siempre había visto en la secundaria pero que nunca había experimentado ella misma. Esperaba que este gesto significara algo más y se preocupó momentáneamente de que podría estar avanzando demasiado rápido. Sin embargo, el calor continuo en los ojos de Dee mientras caminaban la tranquilizó. Cuando llegaron al dormitorio, ambos vacilaron, buscando una manera de terminar la noche. Dee quería besarla pero no estaba seguro de cómo reaccionaría Marilyn. Quería asegurarse de que ella estaría abierta a verlo de nuevo. Marilyn, de manera tentadora, ofreció su mano, esperando algo más, y mientras se miraban a los ojos, compartieron un suave y breve beso. Cuando Marilyn entró en su dormitorio, sus compañeras estaban esperándola ansiosamente. Marilyn, ¿dónde has estado? Desapareciste sin decirnos a dónde ibas, exclamó una de ellas. Marilyn sonrió mientras se quitaba la chaqueta de Dee y la mantenía cerca, saboreando su aroma. Una compañera le preguntó de dónde había sacado la chaqueta, y Marilyn sonrió radiante, diciendo que era del hombre con el que esperaba casarse. En el cuarto de Dee al otro lado del patio, sus compañeros estaban llenos de preguntas. Maldita sea, Dee, un minuto estabas allí, y al siguiente, te habías ido. ¿A dónde fuiste?, preguntaron. Dee solo sonrió mientras las preguntas se volvían más intrusivas. La conversación tomó un giro grosero, con bromas sobre Marilyn que hicieron sentir incómodo a Dee. Si dices otra palabra despectiva sobre Marilyn, te aseguraré de que te arrepientas, advirtió, con tono serio. La habitación quedó en silencio mientras el peso de sus palabras calaba hondo. Más tarde esa noche, Dee yacía despierto, pensando en Marilyn. Al día siguiente, se encontró distraído en clase, luchando por concentrarse. En el centro de estudiantes, se sentó solo,
jugueteó con su teléfono celular y debatió si debía llamar a Marilyn. A pesar de no tener mucha experiencia en citas, sabía la regla no dicha sobre esperar 3 días antes de hacer contacto. Se preguntaba si llamarla ahora podría ser demasiado pronto y si podría asustarla. ¿Estará feliz de escucharme? Necesito una razón para llamar. ¿Cómo explico por qué estoy llamando? Estos pensamientos y otros inundaban la mente de Ri mientras oscilaba entre el miedo y el deseo. ¿Por qué es tan difícil?, se preguntaba mientras finalmente su mano se decidía a marcar el número de Marilyn. Marilyn estaba en su habitación, tratando de estudiar, aunque sus pensamientos seguían desviándose hacia la maravillosa noche que había pasado con Lee. Se había ido a la cama aferrada a su chaqueta, consolada por la sutil seguridad de su aroma en el cuero. ¿Qué me llevó a decirle a esas chicas que encontré al hombre con el que me voy a casar?, se preocupaba. Solo fue una cita, solo un café. ¿Cómo construí esto tanto? ¿Estoy tan desesperada? Probablemente lo asusté. Pero luego estaba ese beso, esa conexión suave y maravillosa, el deseo instintivo de seguir. Él también tuvo que sentirlo, pensaba Marilyn mientras intentaba concentrarse en su tarea de literatura inglesa. De repente, su teléfono comenzó a sonar. Extraño, no era la hora de su llamada semanal con sus padres, y no esperaba una llamada de sus compañeras de cuarto. «¿Hola?», preguntó. Ray quedó instantáneamente cautivado por su voz, imaginando mentalmente una imagen de Marilyn que correspondiera con ella. En pánico, se dio cuenta de que había olvidado el diálogo que había planeado usar. Hola Marilyn, soy Ray Thompson de anoche. ¿Tomamos un café? Ray se estremeció, reprendiendo a sí mismo. Idiota, ¿cuántos las habrá conocido anoche? A pesar de todo, se obligó a seguir adelante. Te llamaba para ver si te gustaría tomar otra taza de café. Marilyn empezó a sonreír en cuanto escuchó su voz, y su sonrisa se hizo más grande después de que Ray extendiera su invitación. Ray, me encantaría. ¿Puedo encontrarte de nuevo en el lugar en el que estábamos anoche, en unos 30 minutos? Sería genial, Marilyn. Buscaré una mesa para nosotros. Nos vemos en un rato. El temor que sentía por leer a Chaucer se evaporó cuando se despidió y se preparó para salir. Qué extraña sensación, prepararse para un chico. Pronto, salió del edificio y caminó rápidamente hacia Sallis. Al llegar, miró entre la multitud y vio a Ray cuando se levantó. Mientras Marilyn se acercaba, Ray notó que ella llevaba su chaqueta de nuevo. Vaya, se ve mucho mejor en ella de lo que jamás se vio en mí, pensó mientras seguía observando su camino hacia la mesa. Se sonrieron y se saludaron, y el miedo se desvaneció mientras se relajaban en una conversación fácil una vez más. Se quedaron hasta el cierre, y Ray la acompañó de vuelta al campus. Cuando llegaron a la entrada de su dormitorio, Marilyn comenzó a quitarse la chaqueta de Ray, pero él le dijo que la conservara, ya que tenían una cita de estudio en Sallis al día siguiente para ayudarla a entender los cuentos de Canterbury de Chaucer. Probablemente se quedarían hasta el cierre otra vez. Esta vez, hubo menos vacilación cuando se inclinaron para un beso de buenas noches. Mientras se abrazaban, Marilyn robó un segundo beso antes de decirse adiós con algo de reluctancia. Ray regresó a casa en soledad, tratando de lidiar con sus sentimientos mientras saboreaba el sabor del labial de Marilyn. La cita de estudio llevó a otra al día siguiente y luego a otra el viernes por la noche. Esa noche, Marilyn y Ray asistieron a un simposio sobre cine negro, compartiendo palomitas mientras veían a Humphrey Bogart resolver el crimen y ganar el corazón de Lauren Bacall. El sábado, asistieron al partido de fútbol de la universidad. El fracaso desolador del equipo no pudo disminuir el entusiasmo que sentían solo por estar juntos. El domingo, hicieron un picnic con varios de sus amigos. La semana siguiente estuvo llena de citas de estudio, y el fin de semana les permitió disfrutar aún más de la compañía del otro. Así transcurrieron los meses siguientes, mientras Marilyn y Ray se convertían silenciosamente en el núcleo de su grupo de amigos. No lo habían planeado,
fue solo una reacción natural a la estabilidad que aportaron al grupo. Marilyn y Ray solo podían sonreír y reír mientras sus amigos analizaban y discutían sus aventuras amorosas. Nadie necesitaba mencionar la relación de Marilyn y Ray, se había consolidado en su sexta cita del viernes por la noche cuando Ray le dijo que todos sus compañeros de cuarto se habían ido para seguir al equipo de fútbol en un partido fuera de casa. Marilyn sugirió que aprovecharan la situación. ¿Estás seguro de esto, Marilyn?, preguntó Ray mientras se miraban en la tranquila habitación del dormitorio, con el peso del momento sobre ellos. Marilyn estaba nerviosa, casi lista para retractarse de su oferta, pero Ray continuó hablando. Quiero que sepas que nunca he hecho esto antes. Quiero decir, sé cómo hacerlo por lo que he escuchado a otros chicos decir, pero quiero que sea perfecto para ti, Marilyn. Te amo. He estado enamorado de ti desde la primera vez que te vi, y siempre estaré enamorado de ti. Decidas lo que decidas, te amaré y te querré para siempre. La sinceridad de la expresión de Ray disipó las dudas persistentes de Marilyn. Había escuchado tantas historias horribles de sus compañeras de cuarto sobre chicos que profesaban amor solo para desaparecer una vez que obtenían lo que querían. Marilyn estaba decidida a no permitir que eso le ocurriera. Ahora, su novio no solo había dicho, te amo, primero, sino que también le estaba dando una salida. Todo lo que tenía que hacer era retroceder, y la vida podría continuar como antes. Pero de repente, Marilyn supo lo que quería, no quería mirar hacia atrás más tarde en la vida y ver este momento como un ¿y sí? Ray había declarado su compromiso con ella, y ella sentía lo mismo por él. Era el momento. Se inclinó hacia adelante y lo besó suavemente antes de comenzar a desvestirse. Ray la observó nervioso durante unos segundos, luego comenzó torpemente a despojarse de su ropa. Cuando estaban solo en ropa interior, Marilyn se metió en la pequeña cama, y Ray apagó la luz, siguiéndola. Besándose y explorándose, su pasión aumentó. Pronto, su ropa interior fue descartada mientras la intensidad entre ellos crecía. Ray se posicionó, esperando encontrar su camino con Marilyn. Marilyn consideró si debería guiarlo, pero su jadeo aseguró a Ray que estaba en el camino correcto. Marilyn se dio cuenta de que su inocencia se había ido, y Ray continuó susurrándole su amor mientras ella derramaba lágrimas silenciosas, sin que él las notara. Debido a su excitación, Ray no duró mucho, pero siguió declarando su amor por Marilyn en la oscuridad. Gracias a la energía juvenil, Ray pudo ser íntimo con ella 3 veces más durante la noche, y Marilyn respondió a sus necesidades. Cuando salió el sol, Ray la acariciaba suavemente mientras ella dormía. Cuando ella despertó, la sonrisa en su rostro tranquilizó a Ray y calmó sus preocupaciones. Después de ese fin de semana, Ray y Marilyn se convirtieron en la prioridad del uno para el otro mientras profundizaban su relación. Sus amigos estaban perplejos porque la pareja no parecía ser una combinación exacta, discutían sobre política, debatían sobre arte y tenían gustos musicales diferentes. Un amigo resumió mejor, lo único que tienen en común es el uno con el otro. Pero eso era suficiente. Ray invitó a Marilyn a irse con él durante las vacaciones de Acción de Gracias, soportando todas las bromas mientras Marilyn encantaba a su familia. En Navidad, voló con Marilyn a la casa de sus padres, soportando su inspección. Continuaron alternando las vacaciones y los recesos durante sus años universitarios, convirtiéndose en una presencia bienvenida en ambos hogares. No fue sorpresa que, después de graduarse, Ray le pidiera a Marilyn que esperara por él mientras entraba a la Facultad de Derecho. Ella lo siguió y se mudó con él mientras Ray se adentraba en su educación legal. Cuando pasó el examen de la barra, ambas familias se unieron en una celebración, y Ray se arrodilló para pedirle que se casara con él. El padre de Marilyn sonrió ante la entusiasta aceptación de su hija. Aunque era lo suficientemente tradicional como para no estar completamente de acuerdo con que ella viviera con Ray antes del matrimonio, Ray lo respetó lo suficiente como para pedir su mano antes de proponerle. El padre de Marilyn sabía que ella podría haber hecho algo mucho peor. Para bien o para mal, eso es lo que prometí cuando me casé con Ray, pensó Marilyn mientras esperaban otro semáforo. Estaba tan lista para aceptar lo bueno,
pero cuando llegó el momento de lo malo, mostré mi verdadero yo. Bueno, es demasiado tarde para volver atrás, pensó miserablemente. Lo perdí, y no tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma. Lo curioso es que nunca lo vio venir. Empezó con pequeñas charlas motivacionales en la oficina de John, luego escaló a almuerzos, y eventualmente, ocasionalmente, tomaban una copa después del trabajo. Todo era inocente, otras personas generalmente estaban incluidas en sus reuniones, y John nunca intentó decir o hacer nada inapropiado. Seguía siendo un confidente mientras ella desahogaba sus penas, sin menospreciar a Ray, y siempre le aconsejaba seguir comunicándose con su esposo, aunque eso era más fácil de decir que de hacer con el tiempo. Luego vino ese almuerzo en el que estaban solo los dos. Marilyn estaba teniendo un día particularmente malo y estaba cerca de perder el control. John la llevó a un restaurante tranquilo y escuchó mientras ella se desahogaba durante toda la tarde. Extendió su mano y la tomó mientras ella explicaba el dolor que estaba atravesando. Cuando llegó el momento de irse, le dio un abrazo como señal de empatía. En el camino a casa, Marilyn estaba agradecida de tener un amigo con quien hablar. Cuando llegó a casa, se preparó para empezar a cuidar de Rachel. Ray y ella habían acordado que Rachel era lo primero. Cualquier otra cosa que les molestara se dejaría de lado cuando estuvieran en casa, se ocuparían de su hija y se encargarían de las cosas menores más tarde. Esa noche, Ray no llegó a casa hasta la medianoche. Empezó a preocuparse cuando se hizo la hora de las 7 p.m., ya que era costumbre de él llamar si iba a llegar tarde. Cuando Rachel preguntó dónde estaba su papá, Marilyn le dijo que estaba trabajando tarde, pero que pasaría a verla después de que se durmiera. A medida que pasaban las horas, empezó a llamarlo, pero el teléfono iba al buzón de voz. Dejó mensajes, pero no recibió una llamada de regreso. Cuando Ray llegó a casa de su taxi, Marilyn estaba furiosa. Su traje estaba desordenado y olía a whisky. Empezó a confrontarlo, tratando de mantener la voz baja para no perturbar el sueño de Rachel. Ray intentó mantenerse en pie, pero el alcohol lo hacía imposible. La miró y le preguntó de manera directa si estaba teniendo una aventura con John, sin esperar una respuesta antes de tambalearse escaleras arriba. Pasó un momento observando a Rachel dormir, luego fue al dormitorio de invitados y cerró la puerta detrás de él. A la mañana siguiente, Marilyn estaba ocupada preparando el desayuno cuando un Ray resacoso se tambaleó en la cocina. En lugar de saludarlo, dejó su plato de comida descuidadamente frente a él. Cuando se dio cuenta de que no habría tenedor, cuchillo ni cuchara, y mucho menos una taza de café, suspiró y se levantó para ocuparse de eso él mismo. Al sentarse, observó a Marilyn, que no hizo ningún esfuerzo por reconocerlo, masticando su comida con enojo. Terminó rápidamente su desayuno, se levantó y arrojó su plato ruidosamente en el fregadero. Cuando empezó a salir de la cocina, se dio la vuelta y le dijo, ¿quieres decirme qué demonios fue eso de anoche? Ray no estaba seguro si su tono acusador era mejor que el tratamiento de silencio, pero respondió, ayer, mientras te estabas acaramelando con tu jefe en el almuerzo, uno de los socios senior de la firma los vio a los dos. Pensó que podría querer saber qué estaba haciendo mi esposa. Imagínate mi sorpresa cuando vi fotos de ti tomándote de las manos con otro hombre e incluso abrazándolo. Dejando de lado el sarcasmo, Ray continuó, era bastante malo saber que el idiota llevaría las fotos a cada socio de la firma y las usaría en mi contra, pero lo peor fue ver a la mujer que amé desde el primer momento en que la vi mirando a otro hombre de la manera en que solías mirarme. El dolor en la voz de Ray desgarró el corazón de Marilyn mientras él añadía, así que pasé el resto de la tarde encerrado en mi oficina, sin tomar llamadas, sin hacer trabajo, solo sentado allí con todo mi mundo al revés. Ray, lo siento, dijo Marilyn, su voz suavizándose. Estaba teniendo un mal día, y John sugirió que fuéramos a almorzar. Él es solo un amigo, nada más. Todo el contacto fue solo su manera de mostrar empatía. Estaba molesta, y él seguía diciéndome que necesitaba hablar contigo. Créelo o no, John se ha tomado la molestia de recordarme cuánto te está lastimando esto también. Siempre pregunta cómo estás.
No tienes que tener miedo de él, Rey. La mayoría de las veces, él está de tu lado en nuestras discusiones. Rey se tensó. Espera un minuto, ¿quieres decir que has estado discutiendo nuestra vida personal con este tipo? No hablas conmigo, pero corres a tu jefe a la primera oportunidad. ¿De qué hablan, Marilyn? ¿Hablan de mí? ¿Hablan de nosotros? La expresión culpable en el rostro de Marilyn fue todo lo que Rey necesitó ver. Sin terminar su desayuno, se levantó, puso su plato en el fregadero y comenzó a lavar los platos. Marilyn se quedó allí, buscando algo que decir que no empeorara las cosas entre ellos. Justo cuando estaba a punto de hablar, Rey dijo, «Voy a la oficina ahora. No olvides que tenemos una cita con el médico para Rachel a las 3:30. La recogeré y nos veremos allí». Con eso, la conversación terminó y se sumó a la creciente lista de problemas no resueltos que fermentaban en su relación. Un incómodo armisticio se asentó sobre ellos cuando llegaron a la consulta del médico. La buena noticia fue que el nuevo medicamento estaba mostrando signos positivos para Rachel. Cuando llegaron a casa, ambos intentaron mantener una fachada de normalidad. A la hora de acostarse, Marilyn le preguntó a Rey si iba a acostarse. Rey entendió que ella le estaba pidiendo que volviera a su dormitorio y esa noche fueron íntimos. Pero por primera vez en su matrimonio, se sintió como una obligación para ambos. Cuando terminaron, se dieron la vuelta el uno del otro, perdidos en sus propios pensamientos mientras la noche pasaba. Cuando el semáforo se puso en verde y el coche aceleró a través del cruce, Rey reflexionó, debí haber sabido que Marilyn no me engañaría. Pero no le di mucha oportunidad para que explicara, y después de eso, se volvió más fácil y más fácil distanciarme de ella. Ella me rogó que escuchara, pero mi tonta arrogancia seguía interfiriendo. Y ahora la he perdido. Supongo que ahora John tiene un camino despejado para reemplazarme. Ciertamente hizo que fuera más fácil jugar al caballero blanco. Después del altercado y el intento fallido de reconciliación durante la Navidad, Rey y Marilyn comenzaron a dormir en habitaciones separadas. A pesar de la insistencia de Marilyn para que Rey regresara a su cama, su vacilación solo avivó su enojo. Para cuando Rey estuvo listo para volver con ella, Marilyn le informó que el arreglo actual estaba bien para ella. Así que día a día, llevaron vidas separadas. Rachel nunca notó problemas entre sus padres, ya que continuaron mostrando una fachada unida, brindándole amor y apoyo incondicional. A medida que su cáncer mostraba signos de remisión y su fuerza volvía, la distancia entre Rey y Marilyn creció. Lejos de Rachel, se estaba construyendo un muro de resentimiento, con cada queja agregando otra capa a la hostilidad en su guerra privada. Una mañana, Rey fue al desayuno solo para ser confrontado por una Marilyn aún más enojada. Ella estaba furiosa de que él la hubiera acusado de tener una aventura cuando, según ella, él estaba involucrado con su secretaria. Antes de que Rey pudiera decir algo, Marilyn salió disparada, dejándolo atónito. Su acusación se basaba en nada más que un mechón de cabello rubio que encontró en la chaqueta de traje de Rey, que había rozado con ella cuando Karen le dio un abrazo de apoyo la mañana anterior. Irónicamente, los mismos malentendidos y la desconfianza que ahora estaban desgarrando el matrimonio de Rey y Marilyn también los acercaban a John Tulos y Karen Ferguson. A medida que el matrimonio comenzó a desintegrarse, tanto Rey como Marilyn se dieron cuenta de que estaban desarrollando sentimientos por las personas con las que trabajaban. Sin embargo, no hicieron ningún esfuerzo por actuar sobre esos sentimientos, tratando en su lugar de seguir siendo una fuente neutral de apoyo para sus respectivos amigos. Sin embargo, se volvió cada vez más difícil mantener esa distancia mientras imaginaban cómo sería reemplazar a su cónyuge con alguien que los entendiera mejor. En última instancia, tanto Rey como Marilyn reconocieron que hasta que la situación de salud de Rachel se resolviera, ninguno de ellos estaría dispuesto o sería capaz de terminar el matrimonio. Y así, el ciclo continuó, dictado por los caprichos del destino. Otra Navidad, otro cumpleaños y otra decepción para Rachel, quien deseaba una Navidad blanca que nunca llegó.
Los regalos que la rodeaban ayudaron a calmar su dolor, y Rey y Marilyn se turnaban para entregarle los presentes para que los abriera y disfrutara. Pero Marilyn notó algo inquietante cuando Rey echó un vistazo a uno de los regalos y se puso tenso antes de entregárselo a Rachel. Rápidamente ocultó su reacción y forzó una sonrisa para el resto de la apertura de regalos, pero Marilyn sabía que algo estaba mal. En la primera oportunidad, le preguntó en privado qué le preocupaba. «¿Tu novio?», susurró Rey. «¿Dejaste que tu novio enviara un regalo a mi hija?». Sin esperar su respuesta, volvió a la habitación de Rachel para admirar los regalos, incluido el de John Tulos. Después de que todos se fueron y la casa se calmó, Rey se retiró a su dormitorio, buscando desesperadamente una manera de resolver su problema. Mientras tanto, Marilyn permaneció en la habitación de Rachel, acostada junto a su hija dormida y preguntándose qué depararía el futuro. Lo que trajo fue indiferencia. La gente a menudo piensa que el odio es el opuesto del amor, pero no lo es. El opuesto del amor es la indiferencia. Cuando ya no te importan las acciones de otro, cuando ya no te afectan, ese es el verdadero opuesto del amor. Poco a poco, la indiferencia echó raíces mientras la pareja continuaba cuidando de Rachel. John se acercó a Marilyn, y Karen se acercó a Rey, pero ninguno cruzó la línea hacia una aventura física. Tanto Rey como Marilyn aún sostenían el último vínculo que los mantenía juntos, sin querer romperlo mientras Rachel los necesitara. Pasó otro año, y la solicitud de Rachel para una Navidad blanca una vez más no se cumplió. Llegaron más regalos, incluido uno de John Tulos, y esta vez Rey no objetó. El tiempo continuó su espiral hacia abajo, con intentos ocasionales de Rey o Marilyn de resolver sus diferencias, pero el destino, el mal momento o los egos heridos siempre se interponían. Ahora vivían como compañeros de cuarto, compartiendo el objetivo común de cuidar de Rachel. Se trataban con cortesía y mantenían la apariencia de una pareja amorosa frente a Rachel, la familia y los amigos, solo para despojarse de esa fachada cuando estaban solos. Llegó otra Navidad, y esperaban escuchar la solicitud habitual de Rachel por nieve. Pero esta vez, los sorprendió al pedir que mantuvieran las luces de Navidad encendidas. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Rey y Marilyn mientras prometían a Rachel que las luces de Navidad seguirían brillando. Su sonrisa selló la promesa, y a partir de ese día, las luces de Navidad brillaron 24/7 en la residencia de los Thompson. Pronto, los vecinos comenzaron a quejarse ya que las luces permanecían encendidas hasta finales de enero. Para febrero, la Asociación de Propietarios envió un aviso a los Thompson, exigiendo que apagaran y retiraran las luces de Navidad. Rey prometió a Marilyn que se encargaría de ello y comenzó revisando las regulaciones de la JOA. Inicialmente, envió una carta apelando a ellos para que concedieran la solicitud de su hija enferma, pero esta fue rápidamente rechazada. Poco después, llegó una carta de demanda del abogado de la JOA. Rey llamó y habló con el abogado, pero la respuesta fue firme: las luces debían apagarse y retirarse o se iniciaría una acción legal. Cada día, Rey actualizaba a Marilyn sobre la situación, pero su frustración crecía a medida que sentía que Rey no estaba resolviendo el problema con suficiente rapidez. A pesar de su frustración, Rey persistió, decidido a cumplir el deseo de su hija, y las luces continuaron brillando en la casa de los Thompson 24/7. Pronto llegó una carta certificada, informándoles de la violación de las regulaciones de la JOA y notificándoles que se había presentado una demanda. Marilyn, sintiendo aún que Rey no estaba haciendo lo suficiente, expresó sus frustraciones a John durante uno de sus almuerzos diarios. «No está haciendo nada, John. Todo lo que escucho es que presentó esta moción o aquella moción, o que esta audiencia está siendo reprogramada. Todo lo que necesito escuchar de él es que está solucionado y que mi hija puede disfrutar de sus luces de Navidad. Marilyn, estoy seguro de que Rey está haciendo lo que puede legalmente», la tranquilizó John. «Pero a veces, podría ser mejor tomar un enfoque diferente. Tengo un amigo en una estación de televisión local. Si quieres, puedo ver si están interesados en hacer una historia de interés humano sobre Rachel. Tal vez podamos poner algo de presión pública sobre la JOA». «Oh, John,
Gracias, exclamó Marilyn, e impulsivamente se inclinó para besarlo. Al darse cuenta de lo que había hecho, rápidamente se disculpó. Lo siento, Ion. No debí haber hecho eso, al menos mientras esté casada con Ray. Estoy comprometida a ser fiel. Ion aprovechó el momento. Pero después de eso, Marilyn, ¿qué vas a hacer? Sabes cómo me siento por ti. No puedes pasar el resto de tu vida atada a alguien por quien no te importa. Mereces ser feliz, y yo quiero ser el que te haga feliz. Marilyn se sorprendió por sus palabras. Aunque habían bailado alrededor del tema antes, ahora estaba en el aire. Ion, esto es demasiado repentino y demasiado rápido. Me importas, y quiero ser feliz, pero con todo lo que está pasando, ¿cuándo estaré en una posición para actuar sobre ello? Por ahora, enfoquémonos en conseguir que tu amigo haga la historia de noticias y resuelva ese problema. Con eso, abrazó a su amigo, y él la sostuvo cerca, saboreando el momento. Al otro lado de la ciudad, Karen estaba felicitando a Ray. Felicidades, Ray. Sabía que encontrarías una solución para esto, dijo cálidamente mientras lo abrazaba. Ray se sintió conmovido por su apoyo, pero se apartó suavemente. Karen, necesito detenerme y llamar a Marilyn para darle la noticia. Ella estará muy feliz de saber que conseguí que el juez desestimara la demanda. Le seguía diciendo que mi alegato sería suficiente para detenerla. Ahora, la Asociación de Propietarios tendrá que reescribir sus regulaciones para evitar que las luces de Navidad se exhiban fuera de temporada. Karen estaba en medio de su respuesta cuando el intercomunicador del teléfono de la oficina de Ray sonó. Automáticamente, respondió al teléfono. Oficina de Ray Thompson. Después de unos segundos, frunció el ceño. Sí, señor Fletcher, aquí está el señor Thompson. Le pasó el teléfono a Ray, quien se preguntaba por qué lo llamaba el socio senior. Thompson, el Canal 8 está a punto de emitir una historia que necesitas ver. Luego ven a mi oficina, le indicó el señor Fletcher, antes de colgar. Desconcertado, Ray encendió la televisión de su oficina. Después de una serie de comerciales, comenzó el noticiero local, y Ray y Karen miraron mientras la atractiva presentadora anunciaba, y ahora, como prometimos antes del corte, tenemos una historia de interés humano sobre una niña que sufre de cáncer. Para su deseo de cumpleaños, quería que las luces de Navidad siguieran encendidas en su casa, pero su vecindario parece estar lleno de Grinch. Aquí está Neil Sullivan con la historia. La imagen en la televisión cambió al salón de los Thompson, donde una nerviosa Marilyn esperaba ser entrevistada. A su lado estaba John Tulos. Gracias, Sonia. Estoy aquí con la señora Marilyn Thompson, cuya hija Rachel está siendo tratada por leucemia. El cumpleaños de Rachel es el día de Navidad. Esta pasada Navidad, su deseo de cumpleaños fue mantener las luces de Navidad en su casa encendidas. Ese deseo se está cumpliendo gracias a una madre muy decidida dispuesta a enfrentarse a todo su vecindario. Ray, atónito, seguía viendo mientras su esposa era entrevistada por el reportero. Cuando el reportero le preguntó a Marilyn qué pensaba su esposo sobre la situación, ella se movió incómoda y respondió, él está haciendo lo que puede, pero no ha sido suficiente para resolver esto. Por eso decidí escuchar a mi amigo John y hacerlo público. Tal vez si la gente hace saber a nuestra asociación de propietarios lo que piensan, mi hija podría seguir disfrutando de sus luces de Navidad. Después de hablar con Marilyn, el reportero comenzó a hacerle algunas preguntas a John Tulos. John se presentó como un amigo de la familia, diciendo, Neil, solo quiero ver a Rachel feliz y ayudar a mi amiga Marilyn en todo lo que pueda. Ray apagó la televisión y, en un arrebato de frustración, lanzó el control remoto contra la pared, rompiéndolo en pedazos. Salió furioso de su oficina, dirigiéndose a la oficina del señor Fletcher, mientras una sorprendida Karen recogía los pedazos rotos para desecharlos. Esa noche, una emocionada Marilyn esperaba ansiosamente que Ray llegara a casa. Finalmente, alrededor de las 9 p.m., escuchó el sonido de su coche entrando en el garaje. Cuando se abrió la puerta, exclamó, Ray,
¿dónde has estado? Tengo las noticias más maravillosas. Hoy, me entrevistaron en la televisión sobre Rachel, y conté a todos sobre lo que la asociación está intentando hacer. La entrevista está en su sitio web y ya tiene 100,000 visitas. La gente está inundando las líneas telefónicas y sitios web de la asociación, dándole su opinión. ¿Qué opinas de eso? Ray se movía por la habitación, apenas reconociéndola, mirando todo excepto a su esposa. Marilyn no podía entender su comportamiento distante. Ray, ¿no escuchaste lo que dije? Finalmente tenemos algo para presionar a la asociación para que desestime la demanda. Ray se acomodó frente a la barra y se sirvió una bebida. Después de dejar que el primer sorbo de bourbon lo calentara, se volvió hacia Marilyn. Sí, Marilyn, te escuché. Felicitaciones. El único problema es que ya no hay demanda. Dicho esto, sacó varios papeles tamaño legal de su bolsillo del saco, doblados para que cupieran, y los dejó sobre la mesa de café frente a ella. Señaló vagamente los papeles con su vaso de licor. Ese es el fallo, firmado por el juez y presentado esta mañana, desestimando la demanda. Bebió otro trago y continuó: cuando se emitió tu entrevista, ya había ganado el caso. De todos modos, gracias por tu voto de confianza. No podría haberlo hecho sin tu apoyo. Tomó otro sorbo, estudiando el vaso. Fue realmente una sorpresa maravillosa verte en la televisión, básicamente diciendo al mundo que no estaba haciendo lo suficiente por mi propia hija. Ray, no lo dije así, lloró Marilyn. Ray la apartó con cansancio. Lo sé, Marilyn. Sé que no podías depender de mí. Gracias a Dios que tu amigo pudo salvar el día. Ray se levantó y se sirvió otra bebida. Lo curioso es que no has oído las consecuencias de tu entrevista. Justo después de que se emitió, me llamaron el socio senior. Parece que recibió una llamada tanto del propietario como del gerente de la estación del Canal 12. Supongo que no sabías que el Canal 12 es uno de nuestros clientes. En fin, no estaban muy contentos con que su gran rival, el Canal 8, obtuviera la primicia de una historia local de interés humano, especialmente cuando involucra a la familia de un abogado asociado de la firma que tienen en retención. Así que, naturalmente, el señor Fletcher me dio una charla motivacional sobre si aún tendría trabajo la próxima semana. Como te puedes imaginar, estaba encantado con mis perspectivas, así que invité a Karen a celebrar con un par de tragos. Nada especial, solo nosotros dos, así como tú y John con sus almuerzos. Creo que estás en algo, Marilyn. Pasé un tiempo maravilloso con Karen, tratando de averiguar a qué firmas de abogados podría necesitar empezar a enviar mi currículum. Ray ignoró las lágrimas de Marilyn mientras terminaba su bebida y se preparaba para subir las escaleras. Gracias, Marilyn, por avergonzarme frente al mundo. Ver a ti y a John sentados en mi casa, en mi sofá, hablando sobre mi hija, no podría ser mejor. Justo antes de comenzar a subir las escaleras, lanzó una última provocación. Avísame cuando el Canal 8 llegue a 1 millón de visitas en su sitio web. Eso realmente enseñará a la Joa a meterse contigo. Esta escena marcó el comienzo de la disolución de su relación. Tanto Ray como Marilyn buscaban consuelo fuera de su matrimonio. A pesar de las tentaciones, ninguno podía llevarse a sí mismo a engañar a su cónyuge. Varias veces, tanto Karen como John fueron rechazados mientras Ray y Marilyn los atacaban por intentar llevar las cosas demasiado lejos. Esto causaba que los posibles intrusos se retiraran temporalmente, pero, como una fuerza de la naturaleza, regresaban, tratando de profundizar sus conexiones. En casa, sin embargo, las actitudes de Ray y Marilyn hacia el otro se volvieron más relajadas, como si ya hubieran reconocido sutilmente que su matrimonio había terminado. Las tensiones subyacentes del pasado se habían ido, pero continuaban manteniendo una farsa para sus familias y amigos. Por supuesto, con Rachel, debían ser especialmente cuidadosos de mantener la fachada de mamá y papá. De vez en cuando, Rachel hacía preguntas difíciles que los obligaban a improvisar. Mamá,
¿por qué tú y papá ya no duermen en la misma habitación? La pregunta, viniendo de la nada, hizo que Marilyn se detuviera. ¿Debería negar la verdad? ¿Decir una pequeña mentira blanca? ¿O debería hacer lo impensable y destruir la confianza de su hija explicando que mamá y papá ya no se amaban? Cariño, la razón por la que no dormimos juntos es porque ambos queremos estar cerca de tu habitación en caso de que nos necesites, explicó Marilyn. La explicación pareció satisfacer a Rachel, quien luego añadió, oh, papá dijo que era porque tú roncas toda la noche. En realidad, cariño, tu papá es el que ronca, respondió Marilyn con una sonrisa, luego se echó atrás y hizo un sonido exagerado de ronquido, imitando lo que Ray debía sonar. Rachel empezó a reírse, y luego comenzó a reírse del ruido absurdo que llenaba la habitación. Se acercó a su madre, y las dos se abrazaron, meciéndose suavemente en un movimiento de balanceo. Marilyn la sostuvo cerca, preguntándose cuánto tiempo más podrían mantener la apariencia. ¿Qué haría cuando el mundo de Rachel se derrumbara por completo? ¿Cómo repararía ese dolor? Marilyn no tenía respuestas a estas preguntas, por lo que la rutina diaria continuó, con Rachel permaneciendo en el centro de sus vidas. Los eventos seguían coordinándose, con la provisión adicional de que durante ciertos periodos, uno u otro se retrasaría o sería retenido inexplicablemente. No se hacían preguntas, y no se ofrecían respuestas. En las raras ocasiones en que se mencionaba el nombre de John o Karen, solo servía como una pequeña irritación para el cónyuge ofendido, y el tiempo pasaba. Una de sus rutinas más queridas era leerle a Rachel a la hora de dormir. Con los años, sus libros favoritos se habían convertido en materiales de lectura más apropiados para su edad. En ese momento, le estaban leyendo Harry Potter y la Piedra Filosofal. Rachel ya había escuchado este libro, así como los dos siguientes de la serie, pero no le gustaba la dirección que estaban tomando los libros, así que pidió que se le volviera a leer el primero. Cuando las cosas estaban mejor, tanto Ray como Marilyn se turnaban para leer pasajes, imitando las voces de los personajes para el deleite de Rachel. Ahora, era raro que ambos padres estuvieran presentes durante la hora de lectura, pero Rachel insistía, y en algunas ocasiones, tanto Marilyn como Ray aparecían. Brevemente, la magia de la sonrisa de Rachel hacía desaparecer los problemas de la pareja. Una noche, Rachel les pidió que le leyeran. Mientras se acomodaban en sus sillas, notaron que un gran trozo de papel marcaba unas páginas más adelante de donde habían terminado la noche anterior. Rachel solo sonrió y explicó que era una sorpresa para ellos. «Cariño, ¿te sientes bien?», preguntó Marilyn, colocando su mano en la frente de Rachel. «Ray, tiene fiebre. Quizás debamos llevarla al hospital». «No, mami, estoy bien. No quiero ir al hospital. Por favor, ¿pueden leerme solo un poco más?». Tener fiebre no era inusual para Rachel, que a menudo estaba combatiendo infecciones y efectos secundarios de varios medicamentos. Finalmente, logró convencer a sus padres para que continuaran leyéndole. A medida que leían, Rachel se volvía menos animada y menos involucrada en la historia. De repente, su cuerpo comenzó a temblar, convirtiéndose en convulsiones completas. Los ojos de Rachel se volvieron hacia atrás mientras Ray la agarraba. Marilyn gritó, dejando caer el libro, y se precipitó a su lado mientras atendían a su hija. Marilyn hurgó en su bolsillo buscando su teléfono para llamar al 911 para pedir una ambulancia. Ray corrió escaleras abajo para recoger todo el hielo del congelador y tratar de enfriar la fiebre de Rachel. Parecía una eternidad antes de que llegara la ambulancia. Los paramédicos inmovilizaron rápidamente a Rachel en la camilla y la llevaron a la ambulancia en espera, con las luces parpadeando en la noche. Todos los vecinos estaban afuera, atraídos por el espectáculo mientras Marilyn y Ray seguían detrás de los paramédicos. Marilyn se precipitó dentro de la ambulancia para quedarse con su hija, mientras Ray corría hacia su coche, lo arrancaba y seguía de cerca a la ambulancia con las luces de emergencia de su coche encendidas, manteniendo la velocidad y atravesando intersecciones. Ray no iba a dejar que la ambulancia se le escapara por ninguna razón. Llegaron al área de emergencias del hospital, y Ray ignoró la solicitud de una ordenanza para estacionar en el lote,
corriendo detrás de la camilla en su lugar. Marilyn lloraba mientras corría junto a ella, siguiendo a los paramédicos por un pasillo y hacia un par de puertas dobles. En ese momento, una enfermera les indicó que se detuvieran y los dirigió a una sala de espera mientras la camilla desaparecía de su vista. Como ovejas, siguieron la orden y se sentaron uno al lado del otro, esperando en silencio para averiguar qué le había pasado a su hija. En unos minutos, la seguridad del hospital entró en la sala para recordarle a Ray que moviera su coche. Salió, estacionó el coche y regresó rápidamente a la sala de espera. Nuevamente, se sentó junto a Marilyn, y ambos observaron el lento tic-tac de los segundos en el reloj de la pared, esperando y desesperándose por noticias. Las puertas se abrieron, y un joven médico en ropa quirúrgica se acercó a ellos. No, 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 repitió Marilyn mentalmente mientras él se acercaba. Señor y señora Thompson, soy el Dr. Carter. Traté a Rachel. Quiero informarles sobre lo que está pasando. Hemos bajado la fiebre y ella está estable en este momento. Será trasladada a una habitación en breve. Según lo que podemos determinar, la leucemia y todos sus medicamentos han agotado su cuerpo hasta el punto en que su sistema inmunológico ya no puede soportar el esfuerzo. Nos estamos poniendo en contacto con su oncólogo y con todos los médicos que tratan a Rachel para actualizar su historial médico. Una enfermera saldrá directamente para guiarlos a la habitación de Rachel. Mientras comenzaba a irse, Ray temía hacer la pregunta pero la soltó de repente. «Doctor, ¿estará bien?» El exhausto médico de urgencias solo pudo mirarlo con ojos cansados antes de volverse para atender al siguiente paciente de trauma. Ray y Marilyn se desplomaron de nuevo en sus sillas, plenamente conscientes de la importancia de la negativa del doctor a decir que Rachel estaría bien. Rachel permaneció en el hospital durante 11 días. Marilyn y Ray vigilaban las 24 horas en la habitación de Rachel. Se turnaban para dormir en la cama plegable que el hospital proporcionaba mientras el otro permanecía despierto, vigilando a su hija. Las únicas veces que salían de la habitación eran para ir a casa, ducharse, cambiarse de ropa y comer. Se ocupaban de los asuntos por teléfono en tono bajo, mientras el otro cónyuge fingía ignorancia mientras hablaban con John o Karen. La mayoría de sus comunicaciones eran por mensaje de texto, permitiendo mayor privacidad. La familia comenzó a llegar de todo el país para apoyarlos, insistiendo en que Ray y Marilyn tomaran un descanso y les permitieran vigilar a Rachel. Ambos se negaron, permaneciendo en la habitación, observando en silencio a su hija, que estaba conectada a sueros y a varias máquinas. Día a día, la condición de Rachel empeoraba, y en secreto, Ray y Marilyn comenzaron a rezar para que su sufrimiento terminara. Finalmente, el equipo de médicos se acercó a ellos y les informó que se habían agotado todas las opciones médicas. En su opinión, era el momento de desconectar las máquinas. Marilyn y Ray se miraron, asintieron lentamente, y luego se inclinaron y lloraron. Después de firmar los formularios necesarios, la familia reunida se tomó de las manos mientras las máquinas se apagaban lentamente y Rachel fallecía. La cálida luz dorada del sol se filtraba en la silenciosa sala del hospital, interrumpida ocasionalmente por un sollozo. Rachel exhaló su último aliento a las 6:14 am. Los abuelos inconsolables abrazaron a sus hijos mientras lloraban la pérdida compartida. Nadie notó que Ray y Marilyn solo se abrazaron brevemente antes de moverse hacia otros familiares. Se hicieron planes improvisados para reunirse en la casa de los padres de Marilyn para discutir los arreglos. Los padres de Ray los llevaron a casa, y cuando Ray entró, miró las luces de Navidad todavía encendidas a plena luz del día. Con un sentimiento de finalización, apagó el interruptor. El resto de la semana fue una experiencia surrealista mientras Marilyn y Ray organizaban todos los arreglos, el obituario, el ataúd, el cementerio, el ministro, la música, la fecha y la hora de la visita y el funeral. Marilyn y Ray caminaron en estado de trance durante los días siguientes, mientras su casa se inundaba con comida, flores, plantas, coronas, tarjetas de condolencia y visitantes. Permanecieron en movimiento, dándose espacio, un sistema temporal que funcionó hasta la visita. Una vez más, los padres de Ray los recogieron y los llevaron a la visita.
Una vez dentro, Marilyn y Ray se separaron, comenzando el incómodo proceso de socializar. Ray no entendía por qué tantas personas insistían en llevarlo al ataúd para mirar a Rachel. Esa no era su hija, su sonrisa, su encanto, su chispa, su alma estaban en otro lugar. Todo lo que quedaba era una cáscara vacía, pero él soportó el proceso. Estaba sentado en un extremo de la sala, y Marilyn en el otro cuando vio a John Tulos acercarse a Marilyn. Ella se levantó y le dio un largo abrazo. Ray observó cómo mantenían una conversación privada, todavía en los brazos del otro, mirándose a los ojos. Deben haber sentido su mirada porque ambos lo miraron y se separaron abruptamente. Ray se preguntó por qué siquiera se molestaban en pretender alejarse el uno del otro. Después de todo, pensó, ¿no es ese el tipo con el que ella quiere estar? Por un momento, John Tulos parecía que iba a acercarse a Ray. Esto tiene que ser una broma, pensó Ray. Al parecer, John reconsideró la idea de acercarse y en su lugar se alejó del edificio, dejando a Ray con la eterna pregunta de qué habría hecho si John se hubiera acercado a él. Era un debate interno, dividido entre aceptar las condolencias y el impulso de confrontarlo con enojo. Cuando llegaron a casa esa noche, Marilyn y Ray fueron automáticamente a sus habitaciones separadas. Solo un día más para participar en esta farsa, y luego Marilyn declarará su independencia, pensó tristemente Ray mientras se desvestía para acostarse. Mientras tanto, Marilyn estaba caminando de un lado a otro en su habitación, contemplando si debía o no llamar a su puerta e intentar una última vez hablar con él, para hacerle entender lo que estaba pasando. Cuando decidió llamar, notó que la luz ya estaba apagada en la habitación de Ray. Derrotada, regresó a su habitación y cerró la puerta. El servicio fúnebre estaba lleno de amigos y conocidos de Marilyn y Ray. El ministro ofreció un discurso sincero, y la música marcó el tono adecuado. El ataúd estaba rodeado de filas de flores. Luego llegó el momento de la última visualización. A medida que los dolientes pasaban frente a la familia, era el turno de la familia para decir su último adiós a Rachel. Las rodillas de Marilyn se debilitaron al acercarse al ataúd ornamentado. «Oh Dios, van a cerrar esa caja y enterrar a mi niña». Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, pensó mientras vacilaba. Su padre la agarró del brazo, y Ray, al otro lado, la sostuvo para evitar que se desplomara. Al ver su triste y estoico rostro, reunió el resto de su coraje y se despidió de su bebé. Luego salió al exterior, escoltada al limusín que la llevaría a ella y a Ray al servicio en el cementerio. Las últimas palabras y oraciones fueron dichas. Los portadores del ataúd colocaron sus manos en el ataúd y pasaron. Mientras la gente se movía alrededor, Marilyn notó que Ray estaba abrazado por Karen Ferguson. Pensó amargamente en cómo debería haber despertado a Ray anoche y hablar con él. ¿Estaría destinada a pasar por la vida con 2 agujeros en el corazón por las personas que había perdido? Eso actualizó todo mientras el limusín giraba la última esquina de su vecindario para dejar a los Thompson en su casa. El largo vehículo negro se detuvo en la entrada, y el chofer aparcó, dejando el coche encendido mientras abría la puerta para que la pareja saliera. Antes de irse, ofreció sus condolencias en nombre de la funeraria. Ray y Marilyn se encontraron parpadeando bajo la dura luz del sol mientras se preparaban para entrar en la casa vacía y recoger los fragmentos vacíos de sus vidas. El silencio en la casa magnificaba el vacío que allí dejaban. Ray y Marilyn se movían sin rumbo por la casa, sin hablar entre ellos, quizás debido al dolor interno que ambos estaban enfrentando, o quizás por el miedo de que su próxima conversación sería el primer paso irreparable hacia la disolución de su matrimonio. Ambos sentían que se avecinaba, pero ninguno quería enfrentarlo, no hoy, no en el día en que se despidieron de su bebé. Ambos sospechaban que pronto amigos o familiares vendrían a verlos o a llamar para ofrecer su apoyo en este difícil momento. Todo lo que tenían que hacer era retrasar lo suficiente, y la distracción pospondría lo inevitable por otro día. Marilyn decidió subir a esperar cualquier llegada. Ray se quedó en el vestíbulo, estudiando las fotografías familiares en la pared que habían seguido su vida juntos. Se sumió más en la melancolía al enfocarse en cada foto.
¿Esperaría Karen comenzar una familia de inmediato?, se preguntó. Un desgarrador lamento desde arriba resonó en la planta baja y despertó a Rey. Corrió escaleras arriba mientras otro lamento doloroso se repetía. El sonido continuaba, poniendo a prueba los límites de la resistencia terrenal, y el dolor apuñalaba el corazón de Rey mientras corría hacia la fuente. Allí, en el suelo de la habitación de Rachel, estaba la figura caída de Marilyn, llorando inconsolablemente. Un tercer lamento doloroso surgió de ella, sacudiendo a Rey en lo más profundo de su alma. Se dio cuenta entonces de que ni él ni Marilyn habían liberado realmente sus emociones durante el funeral de Rachel, y ahora todo salía a borbotones para Marilyn. Se arrodilló en el suelo junto a su esposa, buscando desesperadamente una forma de consolarla mientras la abrazaba. Nuestro bebé, seguía llorando Marilyn mientras Rey la sostenía con fuerza mientras ella sollozaba contra él. La casa resonaba con sus dolorosos gritos mientras Marilyn finalmente liberaba las emociones que había estado conteniendo. Después de lo que pareció una eternidad, Rey se dio cuenta de que Marilyn tenía un objeto apretado en su mano. Al enfocarse en él, vio el aspecto primordial en los ojos de Marilyn, ojos llenos de dolor y desesperación, suplicando por liberación, por perdón. Lentamente, ella desenlazó su mano y le entregó a Rey un trozo de papel. Rey se quedó atónito mientras estudiaba el papel que Marilyn le había entregado. Se dio cuenta de lo que había pasado durante la vigilia en el hospital. Ni Marilyn ni Rey habían querido perturbar la habitación donde había estado Rachel, temiendo que pudiera traer un resultado negativo. Ahora, Marilyn, tratando de ocupar su tiempo, había decidido arreglar la habitación de Rachel y había hecho un descubrimiento. Al recoger un libro de Harry Potter del suelo, un trozo de papel se deslizó fuera. Rey examinó el dibujo rudimentario hecho con crayones en el papel, que presentaba figuras de palitos con leyendas. Había una casa, una figura grande etiquetada como papá, una figura ligeramente más pequeña etiquetada como mamá, y dos figuras más pequeñas etiquetadas como hermana y hermano. Mirando desde una nube había una figura de palitos con un halo, simplemente etiquetada como yo. El impacto completo de la tristeza que había inundado a Marilyn también golpeó a Rey. Durante 5 años, se habían preparado mentalmente para esto, protegiéndose día a día. Ahora, la presa emocional que habían fortificado se había roto mientras se abrazaban en el suelo del dormitorio de Rachel. Mientras el tiempo parecía detenerse, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los timbres se desvanecieron en la insignificancia. El sol de la tarde se convirtió en crepúsculo, y continuaron aferrándose el uno al otro en silencio. Finalmente, a medida que la oscuridad llenaba la habitación, Rey escuchó a Marilyn hablar en una voz suave y temerosa. Preguntó si aún había un nosotros y si podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro después de perder a Rachel. Rey se levantó y, tomando la mano de Marilyn, la condujo escaleras abajo. Se quedaron juntos junto a la puerta principal, abrazándose. Esa noche, mientras las luces de Navidad brillaban intensamente, Rey condujo a Marilyn escaleras arriba hacia su dormitorio. A medida que Rey comenzaba a besar suavemente a Marilyn, sintió un profundo sentido de pertenencia y conexión. La familiaridad y calidez entre ellos eran tanto reconfortantes como revitalizantes. Su afecto mutuo era evidente mientras se abrazaban y se aseguraban el uno al otro. Rey estaba decidido a mostrarle a Marilyn que ella era todo para él y siempre lo sería. Marilyn respondió a su señal no expresada, y comenzaron a desnudarse con la facilidad de la práctica. Incluso después de años juntos, aún disfrutaban del espectáculo de la vulnerabilidad del otro, saboreando cada toque y beso. A la luz tenue de su dormitorio, la pareja se despojó de la ropa, y aunque el deseo era palpable, tenían otros planes en mente. Ya no eran los estudiantes de universidad consumidos por la pasión, habían crecido juntos, aprendiendo lo que complacía al otro, y estaban listos para poner ese entendimiento en práctica. A medida que Rey se acercaba, observaba las reacciones de Marilyn a su toque. Su cuerpo respondía, y él sabía exactamente lo que necesitaba por años de experiencia y momentos compartidos. Continuó atendiendo sus necesidades, centrando su atención en sus respuestas.
Marilyn, sintiendo la profundidad de su conexión, expresó su anhelo y necesidad de él, reconociendo cuánto significaba Ray para ella. Se abrazaron, sus movimientos sincronizados mientras buscaban reconectar a un nivel más profundo. Después, mientras yacían juntos, Ray notó lágrimas en el rostro de Marilyn. Le preguntó suavemente sobre su angustia, y ella se disculpó entre lágrimas por sus acciones, expresando arrepentimiento por haberse alejado de él. Le aseguró su amor y dedicación, besándolo fervientemente para transmitir su sinceridad. Ray, profundamente conmovido, respondió con afecto, reconociendo sus propias faltas y las formas en que había descuidado su relación. Compartieron un momento emocional, reconociendo ambos su responsabilidad compartida por la distancia que se había creado entre ellos. En su conversación sincera, se dieron cuenta de que su enfoque en las presiones externas los había llevado a descuidar sus propias necesidades y la de cada uno. Ambos prometieron priorizar su relación y reconectar. Cuando sonó el timbre, Marilyn comenzó a levantarse para responder, pero Ray la detuvo, insistiendo en que se concentraran el uno en el otro durante el resto de la noche. Ignoraron las llamadas telefónicas y los golpes en la puerta, pasando la noche reconectándose de una manera profundamente íntima y significativa. No fue la pasión apresurada de sus primeros días ni la emoción de su luna de miel, sino una expresión cumplida y tierna de su compromiso mutuo. Atesoraron cada momento juntos, redescubriendo su amor y devoción. Al amanecer, salieron de su casa, colocando una llave bajo el felpudo. Enviaron mensajes de texto a sus padres y se dirigieron al aeropuerto. Allí, tomaron rápidamente su decisión del panel electrónico de llegadas y salidas, presentaron sus pasaportes y tarjeta de crédito en el mostrador y volaron a su destino solo con la ropa en la espalda y sin equipaje emocional. Desaparecieron durante 3 semanas, disfrutando su tiempo alejados. Ion Tulos estaba preocupado por la repentina desaparición de Marilyn. Después del funeral, había estado tratando de contactarla por correo de voz y mensajes de texto, pero ella nunca respondió. Después de una semana, solicitó una licencia por compasión en su nombre, dejando abierta la fecha de regreso. Estaba cada vez más preocupado, preguntándose por qué ella no le decía lo que estaba pasando. Esperaba que ella estuviera despejando el camino para estar con él, pero la incertidumbre persistía. Un día, un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Marilyn entró en su oficina con una actitud tranquila y serena. Ion, sorprendido y aliviado, comenzó a saludarla cálidamente, pero Marilyn lo detuvo con una mano levantada. «No, Ion, no es necesario hacer formalidades», dijo, haciendo un gesto para que se sentara. «Estoy aquí para decirte que renuncio. Me doy cuenta de que esto te pone en una posición difícil, pero estoy dispuesta a quedarme el tiempo suficiente para entrenar a mi reemplazo. Sospecho que ya tienes a alguien manejando mis responsabilidades». Ion se sorprendió. «¿Qué quieres decir con que renuncias? Después de desaparecer durante 3 semanas, entras y renuncias así. ¿Qué pasa con nosotros, Marilyn? ¿Has olvidado lo que significábamos el uno para el otro?» «Ion», respondió Marilyn suavemente, «nunca estuvimos destinados a ser. Estuviste ahí para mí cuando necesité apoyo, y siempre valoraré eso. Pero mi corazón pertenece a mi esposo, y buscar una relación contigo sería injusto para todos nosotros. Mereces a alguien que te ame completamente, y yo no soy esa persona». Lo miró con simpatía. «Me voy porque no quiero recordarte lo que pudo haber sido. Me acerqué demasiado a perder lo que más valoro, Ray. Tenemos una oportunidad para un nuevo comienzo, y necesito darlo todo». Marilyn se levantó y extendió su mano. «Adiós, Ion», dijo. Ion agarró desesperadamente su mano, tratando de persuadirla para que se quedara. «Marilyn, podemos solucionar esto», suplicó. Ignorando su comentario, Marilyn deslizó su mano fuera de su alcance y salió por la puerta, dejándolo atrás. En el otro lado de la ciudad, Ray se encontraba en una sala de conferencias con todos los socios del bufete de abogados, listo para abordar el tema de un asociado novato que había estado ausente durante 3 semanas. A medida que comenzaba la reunión,
Ray se transformó en el formidable abogado que se le conocía. En lugar de permitir que el tribunal lo criticara, presentó sus propias quejas y destacó a los clientes que había traído al bufete y a aquellos que gestionaba regularmente. Quedó claro que Ray tenía la ventaja, y cualquier discusión sobre penalizarlo se pospuso por el bien del bufete. Pero Ray aún no había terminado. Exigió y consiguió un compromiso para su estatus de socio y el de 3 otros asociados que habían contribuido significativamente al bufete. Para cuando salió de la reunión, era evidente que los socios mayores que no estaban contribuyendo se encontraban en una encrucijada crítica. Ray comenzó a considerar su mudanza a la oficina de Charles Fletcher cuando Karen Ferguson se le acercó emocionada. «Felicidades, cariño. Tenía mucho miedo de que te despidieran. Ahora podemos empezar a planear nuestra familia». Sin embargo, Ray la miró hacia abajo con un toque de tristeza. «Karen, necesitamos hablar», dijo, deslizándose suavemente de su abrazo. Reflexionó sobre cuánto había cambiado en los últimos 9 años. En casa, Ray observaba con una sonrisa mientras los gemelos abrían sus regalos, el papel de colores volando por el aire entre sus gritos de alegría y el entusiasmo de su regateo. Marilyn, a su lado, tomó su mano y lo besó. «Te has gastado demasiado en mí otra vez», Ray dijo. «Tendré que compensártelo esta noche». Ray sonrió, sabiendo que disfrutaría lo que ella hubiera planeado. En medio del caos, su Golden Retriever, Koubou, y su gato siamés, Charlie, añadían al alboroto. El zancudazo de Charlie en la nariz de Koubou desató una persecución juguetona, con los gemelos uniéndose a la diversión. Finalmente, Marilyn anunció que era hora de salir, y todos se abrigaron para el frío trayecto matutino. Mientras conducían, los gemelos debatían sus discusiones habituales, con Carla afirmando su superioridad por meros 30 minutos. Marilyn, con su sabiduría, decidió que ambos tenían razón y les recordó que se amaran. Los niños cambiaron de conversación, mientras Ray reflexionaba sobre los últimos 9 años. Marilyn había comenzado un exitoso negocio de arte gráfico en boutique, eligiendo asignaciones que la inspiraban, mientras que Ray se había convertido en una fuerza motriz en el bufete, conduciendo a un sistema basado en méritos para promociones y salarios. Ray también había enfrentado desafíos con Karen Ferguson, quien renunció después de que Ray decidiera quedarse con Marilyn. 2 años después, Karen anunció su compromiso con un médico y Ray envió un regalo de su lista de bodas con una nota cálida. No asistió a la boda. Las cosas también se volvieron tensas con John Tulos. Una noche, Marilyn recibió un mensaje de texto de John expresando sus sentimientos y pidiendo que lo encontrara en el Hilton, donde había alquilado una habitación. Ray se encontró con John en el bar para una conversación tranquila sobre por qué Marilyn no se presentaría. Al salir, John, con el corazón roto, comenzó a llorar, dándose cuenta de que Marilyn nunca sería suya. Marilyn cambió su número de celular para asegurar que no hubiera una repetición de la situación. Eventualmente, Marilyn supo que John había sido transferido a la oficina de Londres del bufete. El embarazo inesperado de Carla y Paul inicialmente los llenó de miedo, pero su profunda amistad y amor los llevaron a abrazar el nuevo capítulo. Descubrieron que esperaban gemelos, lo que vieron como una señal de Rachel. El parto fue tranquilo, y ajustaron sus vidas para ser padres de sus hijos, encontrando alegría en el proceso. La Navidad se convirtió en un ritual especial, con los gemelos preguntando por Rachel, trayendo tanto sonrisas como lágrimas a sus padres. Aunque el dolor de la pérdida nunca se fue por completo, aprendieron a atesorar los recuerdos y a centrarse en el presente. En el 18º cumpleaños de su hija Rachel, visitaron su tumba. Marilyn se hundió de rodillas, llorando en silencio, mientras Ray se unía a ella en luto. Carla y Paul siguieron su ejemplo, manteniendo un respetuoso silencio. Luego, Marilyn se recompuso y les dijo a los niños que sostuvieran sus globos hasta que todos estuvieran listos para soltarlos juntos. Cada globo tenía una nota adjunta. La nota de Carla expresaba el deseo de que su hermana mayor estuviera allí para ayudar a enseñar a su hermano. La nota de Paul deseaba la presencia de Rachel para evitar que Carla lo mandara.
Las notas de Marilyn y Ray eran más personales. La nota de Marilyn decía: Mi dulce bebé, cuánto te extraño. Pienso en ti todos los días, y tu papá también. Lamento que te hayas perdido tantas experiencias que debí haber compartido contigo. Papá te llama su ángel, pero tú fuiste un ángel para los dos. Nos salvaste de cometer un gran error. Te pienso como mi ángel guardián, ayudándome en mi momento más oscuro. Te amo, bebé. Mamá. La nota de Ray decía: Querida Rachel, ha pasado otro año, y estamos aquí en tu 18º cumpleaños. Todo lo que puedo pensar es en lo valiente que fuiste mientras estuviste con nosotros. Te extraño mucho y pienso en ti todos los días. Ojalá hubiera podido hacer más por ti y verte convertirte en la hermosa mujer que estabas destinada a ser. Lamento no haber cumplido tu deseo de una Navidad blanca, pero intenté ser el mejor papá que pude. Un día nos reuniremos en el cielo. Te amo, papá. La familia liberó los globos, observando cómo se elevaban hasta desaparecer de la vista. Los niños corrieron emocionados de vuelta al auto, y Ray, mirando hacia arriba, sintió una sensación de paz a pesar de saber que los globos eventualmente volverían a bajar. La mano de Marilyn se deslizó en la suya, y compartieron una mirada entendida. Mientras regresaban al auto, comenzaron a caer copos de nieve, cubriendo el suelo con una pura manta blanca. El deseo de Rachel de una Navidad blanca se había hecho realidad, y los niños bailaban alrededor, atrapando copos de nieve con sus lenguas. Marilyn y Ray, conmovidos por el momento, sintieron que su ángel estaba cerca una vez más. Su ángel estaba volando cerca del suelo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden dar me gusta, compartir y